tiempo que viví en la oficina de becas fue a fines de la década de los 80. Nosotros codificábamos la información socioeconómica en una hoja intermedia. Esta hoja intermedia se incluían unos 30 estudiantes aproximadamente. Cada renglón ocupaba la información de un estudiante. Aquí había un margen de error porque nosotros transcribíamos esa información. Luego se iba al centro de informática y una digitadora volvía a digitar esa información. Ahí contábamos con otro margen de error. Esto se acumulaba en una base de datos. A pesar de que había cruce de variables y se detectaban, siempre la información podría irse errónea en algún momento. Cuando a nosotros nos hablaron de la hoja lectora óptica, realmente fue todo un cambio, un reto que teníamos que asumir y nos preguntábamos, ¿y cómo será eso? Pues resulta que la hoja lectora óptica llegó a mejorar o a superar, obviamente que se supera, a la hoja intermedia. El estudiante llenaba las bolitas y luego nosotros las revisábamos. Una de las transformaciones más visibles del proceso de recepción de becas es el hecho de que en un inicio se llenaba un formulario de manera completamente manual, el cual era codificado por el equipo de personas receptoras y era transcrito a una hoja de lectora óptica. Los que hicieron el examen de admisión y han tenido experiencias de ese tipo, pues conocen esta hoja, que es una hoja tamaño carta, donde vienen las preguntas y para cada una hay una respuesta que debe ser marcada en una bolita con un lápiz de grafito. Y esto entonces lo podemos imaginar en un grupo grande de formularios donde los compañeros receptores lo que hacían era codificar esa información, analizarla y transcribirla a esas hojas de lectora óptica. Estas hojas tenían que ser llevadas posteriormente al centro de informática, donde había un equipo especializado, un equipo tecnológico, que era el que se encargaba de leer estas hojas y convertirlas en datos digitalizados para efectos de iniciar con el proceso de recepción. Este proceso se convirtió en uno en donde el estudiante accede al formulario por medio de una aplicación web y la información suministrada queda directamente registrada en las bases de datos de la oficina, listas para ser revisadas y analizadas por el equipo a cargo. Estoy hablando de hace más o menos 25 años, era cuando se llevaba a cabo este proceso. A partir del 2008 más o menos, contamos con un formulario completamente digital en el que el estudiante es quien suministra directamente la información a las bases de datos. Y en esta misma línea de transformación, podemos mencionar entonces que para este proceso del 2022 vamos a dar otro gran salto al tener la oportunidad de contar con un nuevo sistema de recepción y revisión adaptado 100% a la virtualidad, que pretende seguir facilitando aún más las labores. Alrededor del 2005, cuando yo empecé a trabajar en la universidad y me incorporé al trabajo con la oficina de becas, este proceso se hacía de manera manual. Cada persona receptora tenía una hoja, un lápiz, una calculadora y debía de hacer el análisis y el cálculo de ingresos en el proceso de recepción de manera manual. Cuando se cambió al sistema de aplicaciones estudiantiles, todo este proceso que cada uno de nosotros realizaba ya se hizo un poco más automatizado. Cada uno de nosotros sí necesitaba de poder incorporar la información aportada por la persona estudiante, pero ya se pudo hacer un poco más ágil todo este proceso de cálculo del ingreso. Como anécdota es bastante chistoso porque nosotros soñábamos llenando bolitas, llegábamos y decía otra vez la rutina de bolitas. Esto implicaba a veces tener que trabajar 2 horas extra por día, sábados, y realmente requería su esfuerzo. Después de la hoja lectora óptica, nosotros evaluamos cada proceso
mejorábamos la misma y poco a poco íbamos superando en cada asignación de becas todo lo anterior, de tal forma que cada año la información iba más pura y sabíamos con mayor certeza que lo que estábamos dando y asignando de becas era bastante ideal para el momento. Parte de este cambio y de esta transformación que resultan ser importantes de recordar es precisamente que el tiempo dedicado a poder digitalizar el dato era mayor al tiempo dedicado al análisis. Solo en la lectura de estas hojas se llevaba en muchas ocasiones madrugadas y no era una persona, sino que era un equipo completo dedicados a poder modificar una hoja que era rechazada en el momento de la lectura, revisar el formulario, verificar cuál era el dato que tenía que consignarse en esa hoja, volverlo a marcar correctamente, pasarlo por la lectura hasta que se consideraba que el dato, que el archivo contenía los datos lo suficientemente consistentes como para empezar con el proceso de asignación. Estoy hablando de hace más o menos 25 años, era cuando se llevaba a cabo este proceso. Inicialmente este cambio o este hito tecnológico me generó angustia e incertidumbre, principalmente porque estaba acostumbrada a hacer las cosas de manera distinta, a tener como todos los elementos visibles, y con este cambio en SAE había como que confiar en el sistema. Entonces, en mi caso, sí trataba de poder tener en cuenta todos los elementos, principalmente relacionados con las actividades por cuenta propia, la jornada laboral, el parentesco y otros elementos que son necesarios para poder hacer el cálculo correctamente. Sin embargo, una vez que se logró el proceso de adaptación y asimilación de el cálculo 500, se hizo mucho más fácil, mucho más ágil toda esta parte del proceso de recepción. Ya con mucha más confianza de que todo lo que se estaba documentando estaba realmente analizado y registrado correctamente. Una ventaja del hito tecnológico también que se introdujo fue que de alguna forma hubo una estandarización de los resultados que obteníamos al utilizar el cálculo 500 en el sistema de aplicaciones estudiantiles. De igual forma, una disminución o una mejora en lo que eran las inconsistencias que se daban al hacer el cálculo manual. Por eso creo que también ha sido este hito tecnológico un avance dentro del proceso de recepción de becas. Este hito tecnológico creo que permitió tener un sentimiento compartido a nivel de receptores de becas o personas involucradas en el proceso, porque esta era una parte central del proceso de recepción o de análisis de la solicitud de beca, y cuando se dio el cambio, sí se compartía o se sentía había ese sentimiento de que esto iba a mejorar lo que veníamos haciendo, que esto iba a disminuir el tiempo de lo que veníamos haciendo o como lo veníamos haciendo. Por lo tanto, creo que hacer el cálculo en el sistema de aplicaciones estudiantiles permitió agilizar todo el trabajo que veníamos realizando y tener una mayor congruencia con la información que recibíamos de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo vemos la solicitud de beca dentro de 50 años? Es bastante tiempo. Yo diría que tal vez 20 años. Yo veo una solicitud de beca muy a nivel tecnológico, muy avanzada. El estudiante es el que completa los datos, los incluye. El resultado de la beca lo va a tener inmediatamente. ¿Por qué esto? Porque los avances van a permitir que todas las variables sean incluidas, inclusive
datos a nivel estadístico de tal manera que el estudiante antes de entrar a la universidad o mucho antes diga, mi beca está aquí. Un montón, yo la visualizaría en unos 20 años como un proceso ágil, fluido, menos cansado. Cuando yo inicié en el 2005, fue un recibimiento bastante fuerte porque era un proceso que requería de una gran inversión de tiempo. Recuerdo que trabajábamos casi siempre durante esas 2 semanas de trabajo con grandes jornadas de tiempo extraordinario hasta las 6, 7, 8 de la noche. Entonces yo esperaría que en unos 20 años pudiéramos tener un proceso que nos permitiera tener que invertir mucho menos tiempo, revisar las inconsistencias y toda la información que en ese momento necesitábamos preparar o entregar a las compañeras en la oficina de becas en Rodrigo Facio, en realidad demandaba de bastante tiempo. Y creo que la transición que hemos tenido en estas décadas nos debería permitir en unos 20 años tener una solicitud de beca y un proceso de recepción en el que pudiéramos en el tiempo ordinario sacar la tarea y que igual cumpliendo con todos los criterios y parámetros que tiene la oficina, pues fortalecer todo este proceso y que la solicitud sea un poco más amigable. Que por la velocidad del avance de la informática, 50 años es un plazo muy amplio. Sí, imagino en menos tiempo un sistema de autogestión 100% interconectado en tiempo real con las instituciones que proveen los datos de verificación, disminuyendo de esta forma la necesidad de solicitud de documentos probatorios y donde el trabajo del equipo a cargo esté más orientado a la verificación del resultado final de la asignación de la beca para seguir garantizando que ésta responde a la situación socioeconómica real del estudiante. De todos los cambios que hemos vivido en el proceso de recepción de becas ha sido realmente de mucha satisfacción. No ha sido un proceso fácil, tanto para el equipo asignador como para las personas que somos receptoras y analizamos mucha de la información que en este proceso se trabaja, pero sí creo que vivir los diferentes cambios tecnológicos que hemos tenido nos permite sentirnos parte de la oficina de becas, parte de un gran proceso que construye día a día la universidad y incluso estar a las puertas de tener una solicitud de beca totalmente virtual, de una solicitud de beca sin papel, en realidad da cuenta de un gran trabajo que como equipo se ha logrado construir con un gran esfuerzo y una dedicación de todas las personas que forman parte, pero sí también nos hace tener la satisfacción y el orgullo de formar parte de un equipo de trabajo comprometido y que ha dado ese sello UCR del cual formamos parte. Me generan un sentimiento de satisfacción porque como funcionaria de la oficina de becas y como profesional en el área de la informática estoy convencida que estos cambios coadyuvan a facilitar el trabajo y revierten en una mayor calidad del proceso de asignación, pero también por saber que hemos formado parte de ese proceso de transformación y que todos estos cambios han permitido liberar tiempo importante del equipo receptor que se dedicaba a trabajo manual operativo para dedicarlo al análisis de la información.